Dios les bendiga, hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Les envío un saludo sincero y deseo que el Congreso del DEC Distrital, que lleva como tema general competentes, formando integralmente a la iglesia local, sea de una grande bendición para todos ustedes. Nosotros estamos muy contentos de poder participar y de haber preparado este programa para que lo disfrutemos todos juntos. Mi nombre es Marcos Pedraza Montañez, promotor de estudios para la iglesia local del Distrito Central, y me es muy grato compartir con ustedes el tema competentes en la vida cristiana, ética y práctica. El tema es muy pertinente porque la conducta del cristiano siempre ha sido y será altamente relevante para cumplir con el cometido de ser luz en el mundo. A nuestro Señor Jesucristo le interesa que sus seguidores se perfeccionen en la conducta cristiana. Tan es así que leemos que Jesús, al referirse a la ley y a los mandamientos divinos, dice: cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En el pasaje se observa el énfasis entre el hacer y enseñar. Y este es el equilibrio que se ha de guardar si se quiere vivir dentro de la ética cristiana. Por lo antes dicho, los creyentes que desean escalar hacia una vida ética cristiana que exprese el carácter de Cristo en sus vidas han de esforzarse por vivir en congruencia con el Evangelio de Cristo, considerar la palabra de Dios como guía por excelencia de lo que se cree y de lo que se practica, ver a Cristo como modelo por excelencia, apreciar lo que lo motivaba a obrar, es decir, el amor. Pensemos entonces, en primer lugar, lo importante que es para el cristiano el ser congruente con el Evangelio de Cristo. La persona que es congruente con el Evangelio de Cristo es una luz verdadera a la gente que la rodea y un ejemplo atrayente hacia Jesús. Jesús se refiere a esto cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Reflexionemos sobre lo siguiente. La sociedad actual en la que nos toca vivir está siendo permeada por filosofías relativistas y por la llamada moral de situación, que enseña a la gente a vivir de acuerdo a sus propios criterios de conducta. Cada quien define lo que es bueno o malo, lo que ha conducido a la sociedad a vivir en franca anarquía. Cada quien se rige por su propia ley moral. Vemos que esas ideas han llegado también en parte a la iglesia, de modo que hay cristianos que han tomado como costumbre emigrar de iglesia en iglesia, buscando cuál de ellas no los incomode con exigencias de conducta según la ética cristiana, o que no les toquen temas que los comprometan con el Evangelio de Cristo. Por lo antes dicho, queda para los cristianos el desafío de exhibir ante el mundo una conducta que refleje el carácter de Jesús y que sirva de modelo fundamental para la vida práctica. Hoy los cristianos somos llamados a atraer a la gente con un buen ejemplo de conducta, de modo que nos atrevamos a decir como el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Jesús no solamente nos enseñó lo que es el ideal moral, sino que lo ejemplificó por medio de su vida y nos mandó a seguirle. Así también nosotros, al ser congruentes con el Evangelio, creceremos en el carácter de Jesús. En segundo lugar, además de ser congruentes con el Evangelio, pensemos cómo la palabra de Dios puede guiarnos a una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto de acuerdo a la ética cristiana. La ética cristiana presupone o asume dos asuntos fundamentales: la existencia de Dios y la autoridad de la Biblia. En relación con la conducta humana, significa que tenemos absolutos morales. Si se ha de ser instrumento de transformación ética, la palabra de Dios ha de estar atesorada en nuestros corazones y reconocerla como suficiente para saber cómo vivir la vida cristiana. Reconocemos, sin embargo, que hay temas difíciles de resolver y que tienen que ver con la conducta cristiana. Pese a ello, tenemos en la Biblia principios bíblicos que vienen a ser una luz orientadora para juzgar de la mejor manera qué es lo correcto en cada caso de la vida a resolver. Por ejemplo, los cristianos estamos en contra del aborto, porque consideramos que la vida humana en todo su desarrollo es un valor primero en toda escala de valores éticos que debe ser salvaguardado. El principio bíblico que respalda la actitud cristiana es el valor que le da Dios a la vida, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Por lo tanto, la conducta sabia y prudente es el resultado de tomar en cuenta las directrices divinas, y estas obviamente emanadas de las Escrituras. Las Escrituras son todo lo que necesitamos para saber cómo vivir la vida cristiana. Puntualizamos entonces que la palabra de Dios es fundamental para el desarrollo de una vida éticamente cristiana. Por otro lado,
y en miras de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, pensemos también en el amor como principio fundamental de la ética cristiana. Una conducta cristiana condesciende con misericordia hasta el fondo de la miseria del prójimo. Jesús lo enseñó en la parábola del buen samaritano, dejando claro que la caridad y la misericordia son las virtudes que guiarán a los hombres a la piedad y a la santidad. Por otro lado, también deja ver en la parábola que la conciencia de los que deberían ser ejemplos de vida estaba cauterizada, y eso se reflejaba en el hecho de que no había ningún interés en ayudar a los que estaban en una apremiante necesidad. Por ello, Jesús reprendió el legalismo opresor y controlador que desplegaban los escribas y fariseos. Y en este contexto dijo a sus discípulos, refiriéndose a ellos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En ese contexto Jesús enseñó lo siguiente: amen al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. De estos dos mandamientos, dijo, pende toda la ley y los profetas. También Pablo nos dice que amar al prójimo como a uno mismo es cumplir toda la ley, y llama al amor el vínculo de la perfección. Por lo que podemos afirmar con certeza que el amor es el principio fundamental para desarrollar el carácter de Cristo en cada creyente. Concluyo diciendo lo siguiente: el ejemplo de Jesús, la palabra de Dios y el amor cristiano son fundamento para una vida éticamente cristiana. Si esto es parte de nuestra vida como cristianos, seguramente somos competentes en la vida cristiana. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos ser luz en medio de este mundo que se desvía, y que podamos nosotros reflejar a Cristo con nuestra conducta. Que Dios les bendiga.